Bueno, unas puntualizaciones cortitas nada más. A mí lo que me llama la atención es que lo peor que había era Punta Catalina. Y muchos sectores de la comunicación, algunos con intereses muy claros en términos de generación eléctrica, satanizaron esa planta. La satisfacción que a uno en lo personal le queda es que desde que se inició la licitación y la construcción de Punta Catalina, nosotros dijimos eso es lo mejor que se puede hacer porque el Estado no tenía de otra para sentarse a la mesa con los generadores y negociar el asunto de la generación eléctrica en el país al vencimiento de los contratos o los acuerdos de Madrid. Los voraces intereses y apetencias de los generadores querían que el Estado se mantuviera en una situación de indefensión, porque ¿con qué usted va a una mesa de negociación si usted no tiene nada? Pero cuando se inició el proyecto de Punta Catalina, lo bombardearon, trataron de dilatarlo por todo. Cuando se empezó, antes de empezar, intentaron obstruirlo. Después, cuando se empezó, que era una realidad, que se veía una voluntad política, entonces buscaron todos los medios para retrasar la construcción, aparte de la situación que se dio en términos de financiamiento, que la planta terminó siendo realizada, construida prácticamente con los recursos del Estado Dominicano y algunos que otros financiamientos. Pero a mí me encanta que el tiempo es el mejor maestro. Cuando pasa el tiempo, pone las cosas en su lugar, y ahora mucha gente que antes hablaba de la puta Catalina, ahora defiende la planta a carbón de Punta Catalina. Ahora es el mayor activo que tiene el gobierno, es la empresa más rentable que tiene el gobierno. Por eso es que el tiempo siempre pone las cosas en su lugar. Tú hablas de intereses de un sector de clase empresarial que, según tú, está representado y enquistado en el Palacio Nacional, pero creo que lo más importante es que se revise eso y, si es posible, retirar ese proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, retirarlo del Senado, hasta poner las cosas más claras, hasta que, si usted quiere mantener la figura del fideicomiso, pues que se haga como debe hacerse, sin ningún tipo de ventana para que entre el caballo de Troya, o de puerta para que entre el caballo de Troya a apropiarse de un bien como es Punta Catalina, que ahora mismo es la empresa más rentable que tiene el Estado Dominicano. Inclusive Jaime Ariztía Escudero decía, creo que hoy, que la administración pasada del expresidente Medina había contemplado el fideicomiso, pero que lo había descartado por caro. Esa partecita no la entendí. De todas maneras, creo que lo más conveniente para el presidente de la República sería, hasta que se pongan todas las cosas más claras, más entendibles, menos dudosas, retirar el contrato del Senado de la República y someterlo a un nuevo estudio, someterlo a todo el escrutinio, o el Senado convocar a vistas públicas para escuchar a todos los sectores y determinar ahí entonces lo que se va a hacer con esa figura. Miren. Hasta una acotación. No es que lo retiren, es que no hay necesidad, porque es que la figura del fideicomiso público en la legislación dominicana no existe. Entonces, el gobierno ha sembrado mucha confusión, ha ordenado por decreto la liquidación de una compañía constituida por la ley de electricidad, es el Congreso, y aún ordenando la liquidación de esa compañía, Punta Catalina es un activo propiedad de la CDEE, y es el Congreso el que debe decidir qué se va a hacer con ese activo, no el Poder Ejecutivo mediante un decreto. Atahualpa, no sé si es que el presidente entiende que no debe hacerse asesorar, o los asesores definitivamente no sirven, porque es una metida de pata tras otra y son hierros
unidireccionales que ya dejan de ser equivocaciones, sino que se convierten en una estrategia. Y es lo que tú dices, saquen eso de ahí, que Punta Catalina puede ser, ¿para qué un fideicomiso traspasado a ti mismo? Oye, Boreal, un fideicomiso, y Atahualpa Ramírez se la va a traspasar la producción por 3, pero es lo mismo. Bueno, pero que traspasándose a sí mismo para disfrazar la apertura al sector privado. De por Dios, es que ellos se creen que este país todavía tiene tapados. yo creo que debe retirarse eso. Es una opinión muy personal. Miren, la semana pasada, al cierre, el jueves, nosotros señalábamos que hoy vencía el plazo para que tanto los abogados de la defensa de los imputados en el caso de Odebrecht apelaran, en el caso de Víctor Díaz Rúa y de Ángel Rondón, la sentencia que le dictaba a uno 5 años de prisión y a otro 8 años de prisión. Y que de no hacerse, bueno, pues la acción judicial tomaría la categoría de la cosa irrevocablemente juzgada. Bueno, pues el Ministerio Público hoy elevó una apelación solo contra Víctor Díaz Rúa y Conrado Pitaluga. A este último, el Ministerio Público le atribuye una especie de testaferrato en contubernio con Víctor Díaz Rúa. Y en ese recurso de apelación, el Ministerio Público solicita que se anule la sentencia emitida en primer grado que condena a 5 años a Víctor Díaz Rúa y se dicte una nueva sentencia de 10 años a el exministro de Obras Públicas por incurrir en presunta corrupción del caso de Odebrecht. En el caso del abogado Conrado Pitaluga, a quien la PEPCA acusaba de ser testaferro de Díaz Rúa y que fue descargado, solicita que la Corte revoque su descargo y le imponga una pena de 7 años, como habían pedido en el juicio del primer grado. En el recurso, la PEPCA deja fuera al principal imputado, que es el empresario Ángel Rondón, a quien le fue impuesta una condena de 8 años. Tampoco recurrió el descargo que favoreció a Juan Roberto Rodríguez, a Tommy Galán y a Andrés Bautista. La reacción de los abogados de Víctor Díaz Rúa específicamente ha sido calificar de este recurso de apelación de parcializado y que pone en entredicho realmente la acción del Ministerio Público. ¿Qué habrá entendido el Ministerio Público para no apelar la sentencia, la parte de la sentencia que descarga a los otros 3 imputados? Habrá que ver qué pensó el Ministerio Público, que no tenía sustentación, que era muy difícil volver otra vez sobre el tema, pero ni siquiera quizás para guardar las apariencias. Algunos señalan que pudo haber apelado. Esos son recursos que se gastarían. Pero en el caso de Ángel Rondón, los abogados se suponía que podían apelar la sentencia del primer grado. Y se supone que lo hicieron. Se supone, ¿verdad? Pero hasta ahora eso fue lo que esta tarde se hizo. No hay de otras. Ya la parte de los imputados descargados terminó ahí. Y colorín colorado, lo único que está pendiente es lo de Víctor Díaz Rúa y lo del señor Ángel Rondón, que le va a ser difícil aún más probar el soborno cuando no hay sobornados en la sentencia. Completamente de acuerdo contigo. Pero este caso de Odebrecht, al igual que Punta Catalina, también nos está dejando lecciones. Wilson Camacho era el encargado del expediente Odebrecht cuando estaba como procurador Jean Alain Rodríguez. Vamos a suponer que la férula, el control de Jean Alain impidiera que ese expediente se desarrollara como debió ser, que se hicieran todas las investigaciones, que no se fuera a Brasil
que se ocultaran muchas cosas, que se politizara ese expediente. Bueno, como sucedió, y de eso no hay ninguna duda. Pero este Ministerio Público de Atahualpa tuvo 1 año y 5 meses para resolver esos entuertos, ¿o no? Pero no solo eso. Este Ministerio Público, en las audiencias que se celebraron al fondo del asunto, dijo, recalcó, y así lo hizo saber a la prensa, que tenía en sus manos un expediente sólido, contradiciendo lo que le había dicho la doctora Miriam Germán, hoy Procuradora General de la República, cuando era juez de la Suprema Corte de Justicia. Y se arreglen eso, que ahí no hay. Entonces, ¿a quién le creo? Por eso te decía, cuando me refería a las imputaciones al entorno de Danilo, que lo que dice el Ministerio Público, que según ellos es grave, pero yo no voy ahora a sumarme a ningún tipo de corriente porque veo que el Ministerio Público, en el caso de Brecht, el actual, nos dijo como país que tenían un expediente sólido y ahora renuncian a apelar contra 3 de los imputados. O sea, están dando como buena y válida la sentencia de primer grado que lo descargó. Entonces, ¿dónde estaba la solidez del expediente? Además, ¿cómo usted, en su condición de Ministerio Público, me renuncia a interponer un recurso de alzada contra una sentencia que descargó? Usted lo hace cuando los motivos del descargo al que usted renuncia son los mismos que van a ser aplicados a los que usted apela. Porque es la misma causa y son los mismos motivos de descargo. Por eso Entonces, digo que la pregunta al Ministerio Público es, al de ahora, ¿qué pasó? Y ustedes no tenían un expediente sólido para condenarlos a ellos. Además, ¿por qué ustedes no fueron a Brasil a completar las investigaciones? Sácame de una duda, perdóname, ya voy a hacer esto a nivel de pregunta a un abogado en ejercicio. Después que se cierra el espacio y se va a juicio de fondo, usted no puede adicionar otras pruebas. Sí, si hay pruebas nuevas, sí. Hay ciertas condiciones para que el juez lo acepte. Porque la valoración de la prueba no se hace en el juicio preliminar. No, pero tú puedes, mira, Atahualpa, hay condiciones en las que tú puedes incorporar elementos, además. ¿Pero dónde? ¿En qué parte del proceso y cuál es el camino? No, había camino para hacerlo. Porque ya se había enviado a juicio de fondo y ya era difícil. Había camino. Una incorporación de pruebas nuevas puede suceder en cualquier momento del proceso, sea en beneficio de los imputados, como prueba de descargo o del sistema acusatorio. O sea, eso está, pero la Suprema ha sido muy clara con eso ahora. Independientemente de eso, este Ministerio Público nos dijo que tenían un expediente sólido. Bueno. Y nos están diciendo lo mismo con el Coral, con el Pulpo, con el 13. Debemos creerle. Bueno, el expediente que se tuvo como sentencia viene de la gestión pasada, aunque haya gente que representaba el Ministerio Público en la gestión pasada y que son protagonistas ahora también, pero no es lo mismo. Uno espera que no sea lo mismo, que los expedientes trabajados en base a las investigaciones en esta dirección del Ministerio Público no tengan los mismos errores y las mismas intenciones que evidentemente tuvo el expediente investigado y presentado por la administración de Jean Alain Rodríguez. Ya estos expedientes son de la exclusiva responsabilidad de los actores actuales. Pero mira, el viento refresca, pero también trae olores y son inconfundibles. Y el que conoce de la naturaleza los puede identificar, ¿verdad? ¿No te resulta, Atahualpa, nuevamente coincidencial que en momentos en que se debate que el país se rechaza lo de Punta Catalina, se destape compras y contrataciones con el expediente del INAVI? Vamos a publicidad y venimos sobre esos temas, ¿no? Vamos a publicidad, porque ese tema hay que tratarlo. Venimos en breve.